Capítulo 11, parte 1, noveno mes, día 5, 2 y 30. Las llamas ondeantes de la barrera no tenían calor en lo absoluto, haciéndose parecer una ilusión. Los aventureros de pie, en la parte delantera, se miraron con sus grupos, luego reunieron valor y se lanzaron audazmente a través de la pared de fuego. Los sacerdotes de apoyo de los templos ya habían lanzado hechizos de protección al fuego en los aventureros, aún así, ellos contuvieron la respiración, por temor a que sus pulmones se quemaran, a pesar de que ya se les había dicho que las llamas no les causarían ningún daño físico. Ese pensamiento corría por la mente de Laquius, mientras veía la pared de fuego desde la parte posterior de la formación. Sin embargo, era demasiado pronto para estar aliviados por el hecho de que las llamas eran inofensivas. Si esa pared de fuego no estaba destinada a causar daños, entonces, debe haber otra razón para que Haldabaoth lo haya invocado. Eso era lo que Laquius tenía que descifrar. Si no puedo descifrarlo, entonces no tiene sentido gastar energía en ello. ¿Quién fue la que dijo que debería usar mi cerebro para cosas mejores? ¿Evile Yeotia? La barrera de llamas mágicas era como una ilusión, ya que no ofrecía resistencia y no tenía nada de calor, y justo por eso, Laquius pasó a través de él. Ella miraba los rostros preocupados de los aventureros que estaban pasando a través de la barrera. El plan era hacer una formación de línea defensiva, pero formar una línea de batalla ordenada en medio de una ciudad era muy difícil. Por lo tanto, se usaron 4 equipos de aventureros con rango Orichalcún como ejes de la formación, asignándoles un aventurero principal para cada equipo. Si alguien mirara hacia abajo, desde el cielo, vería algo así como una bestia con sus 4 piernas abiertas. Como son los núcleos de la formación, era natural que los aventureros de rango Orichalcún se convertirían en los líderes. Pero en ese momento, se llenaron de inquietud y tensión. Laquius esperaba que ellos pudieran ocultar su temor e inspirar coraje a los demás que estaban a su alrededor. Debo tomar el frente después de todo. Ciertamente, si un aventurero de rango adamantita, como ella, se pusiera en el frente, la moral seguro aumentaría. Pero en ese momento, Laquius no tenía aliados confiables a su lado. Incluso si ella estaba en el rango adamantita, una solitaria Blue Rose era menos eficaz que un equipo de rango Orichalcún. Como tal, Laquius tenía que dejarles el comando de la vanguardia a ellos. Incluso si ellos confiaron en mí, correr y hacer un escándalo solo los llenaría de inquietud. Pero... debería ir al frente y ver qué pasa. Con eso, Laquius atravesó la pared de fuego. Un mundo recién silenciado se extendió delante de ellos. Las calles eran las mismas que las de cualquier otra en la capital, si se pasaba por alto el hecho de que no había presencia de vida humana y muchas de las residencias estaban destruidas. ¿Qué pasó con los residentes? ¿Están escondiéndose? No hay olor a sangre. Imposible. Mira, las puertas están rotas. Me temo que las personas podrían haber sido secuestradas en algún lugar. Tenemos que tener cuidado con los demonios que acechan dentro de las casas. ¿Debemos hacer una búsqueda en cada habitación? Eso llevará mucho tiempo. Sería más seguro contactar a Laquius-san y esperar por más instrucciones, ¿verdad? Entonces, démonos prisa y, no hay necesidad de eso. Enderezándose por reflejo ante el sonido de esa voz, los aventureros que habían estado hablando se voltearon para mirar detrás de ellos. Estaban con los ojos sorpresivamente saltones ante Laquius, que acaba de llegar. Los aventureros con rango hierro y cobre se quedarán atrás para buscar en las casas. Un equipo con rango misil permanecerá detrás para supervisar. La gente de atrás se extenderá hacia afuera de la formación y avanzará. ¿Alguna objeción? Las cabezas que se sacudían decían que no había ninguna. Entonces, avancemos. Laquius caminaba en línea recta con los aventureros de rango Orichalcún. Un silencio incómodo se instaló alrededor de ellos. Era difícil de creer que hubo vida aquí hasta esta tarde. Hablando de eso, Momon-san va a estar bien, ¿no es así? Laquius entendía lo incómodos que estaban ellos, al fijar todas sus esperanzas en Momon. Momon va a estar bien. La misma Vileya admitió que él es más fuerte que ella. El verdadero problema es que tuvieron su batalla en un punto muerto. El líder enemigo, Haldabaoth. ¿Qué tan fuerte es? De todos modos, los aventureros que estaban cerca oyeron eso, y sus rostros decayeron en la desesperación. Lo siento, no se preocupen por eso. Solo tenemos que hacer lo que se nos ha asignado, eso es todo. Sí, eso es cierto. Me pone celoso como el infierno el admitirlo, pero supongo que a cada uno de nosotros se le ha encargado hacer algo en lo que somos más adecuados. En ese caso, todo el mundo, adelante, de pie, en el frente del grupo, junto con los aventureros de rango Orichalcún, Laquius dio un paso adelante. Su mano agarraba la espada demoníaca Kilineiram. Su superficie era como un tramo del cielo nocturno, salpicado de estrellas brillantes.
No habían caminado por mucho tiempo antes de que el sonido de una explosión distante se extendiera suavemente desde la distancia. Los que temblaban eran los aventureros de menor rango. Los que se preparaban para la batalla eran los aventureros de medio rango. Los que escaneaban los alrededores eran los aventureros de rango superior. Y los que miraban hacia el frente eran los aventureros del más alto rango. En medio de este mar de reacciones, Lacus miró hacia afuera en la distancia, con una mirada penetrante. El equipo en ese lugar ha entrado en combate. Probablemente no es el grupo de Tina. Si ellos han estado moviéndose en la misma proporción que nosotros, deberíamos estar encontrando resistencia enemiga pronto. ¿Qué hay del lugar de arriba? Tenemos exploradores en ese lugar, y ninguno de ellos ha informado de algo hasta ahora. Eso es bueno. Los demonios tienen una gran cantidad de criaturas de tipo volar entre sus números. Si se despliegan en la capital, sería bastante malo. Así que tenemos que llamar su atención hacia el suelo, donde estamos ahora, lo que significa que el plan está esencialmente sin cambios. Así es. HM, ¿qué es eso? ¿Has oído algo? Sí, lo escucho. Perros ladrando. Oye, ¿qué es eso? El lanzador de magia arcana respondió a la pregunta. Aún no lo he confirmado con mis propios ojos, pero creo que es un perro del infierno. Su habilidad especial es el aliento de fuego. Creo que tiene un rango de dificultad 15, más o menos. Dificultad, sí. Hablando de eso, ¿qué rango tendrá Haldabaoth y la sirvienta de insectos? Lacus se perdió en cuanto a cómo debería responderle. Si era honesta, lo más probable es que la determinación de ellos se volvería añicos, pero si iban a la batalla con una falsa impresión del enemigo solo porque ella les mintió, sería igual de desastroso. Lacus agonizaba en ello durante un tiempo antes de que decidiera decirles la verdad. 150. ¿Qué? Todo el que oyó la voz de Lacus tuvo la misma reacción. El rango de dificultad de la sirvienta de insectos es de 150, por lo menos. El rango del mismo Haldabaoth se estimaría en 200 o más. Todos, aparte de Lacus, se quedaron sin habla. Eso era de esperarse. Incluso los aventureros Orichalcum del más alto rango solo se clasificarían en torno al rango de dificultad 80. Aunque todavía se puede triunfar sobre un enemigo que tuviera aproximadamente 15 puntos por encima del aventurero, tratar de hacer lo mismo con un enemigo que tuviera casi 2 veces los puntos por encima del mismo aventurero, era poco menos que ridículo. Y entonces, espera un minuto. ¿Estás diciendo que Momon-san va a pelear por sí solo, contra un monstruo con un rango de dificultad 200? Exactamente. Por eso dije que solo nos estaríamos metiendo en su camino. Pero esto no es lo mismo, dijiste 200. ¿Estás bromeando? ¿Todos los aventureros de rango adamantita son así de fuertes? Solo él. Incluso nosotros nos clasificaríamos en torno al rango 90, en el mejor de los casos. Entonces, ¿cómo demonios se supone que vamos a ganar? Los aventureros miraron a su alrededor, conteniendo la respiración. Ella no había mentido, pero tampoco les dijo toda la verdad. Aunque Lacus estaba clasificada en el rango 90, Evileye tenía un rango de más de 150, era así como ella llegó a la conclusión de batalla sobre la sirvienta de insectos y a Haldabaoth. Y esa era la razón por la que Evileye no era parte de la línea defensiva. Con el fin de recuperar rápidamente su maná gastado, Evileye eligió meditar y descansar. Después de eso, eligió seguir a Momon hacia donde estaba Haldabaoth, a fin de proporcionarle apoyo para que él pueda luchar contra el demonio uno a uno. Sus temores eran que ellos puedan encontrarse con la dama de insectos de nuevo. Mientras Lacus se perdía en sus pensamientos, sintió a su alrededor el estado de ánimo depresivo pinchando su piel. La moral de todos se había desplomado, y habían murmullos acerca de abandonarlo todo y huir de la capital. Como ella lo había predicho, todos se sentían desmoralizados. Lacus sabía eso porque la primera vez que oyó a Evileye hablar sobre su batalla, se había sentido de la misma manera. Ya escucharon a Evileye, ¿verdad? Momon-san es el tipo de hombre que puede combatir de igual manera contra Haldabaoth. Debido a eso, le estamos confiando todo a Momon-san, y en su lugar, vamos a hacer lo que podemos. Pero si Haldabaoth está luchando contra Momon-san, entonces, ¿qué pasará si la sirvienta de insectos aparece justo aquí? Deja eso a nosotros, Blue Rose. Evileye tiene un ítem especial que le permite teletransportarse hacia nosotros. Ella tiene una manera de lidiar con la sirvienta de insectos, por lo que puede superar esa difícil brecha y derrotarla. Eso provocó una ola de aplausos de los aventureros. Parecía que su espíritu de lucha estaba restaurado, solo en el último momento. Los rugidos de las bestias venían desde el frente del camino, junto con el sonido de unos pasos. Ya están viniendo. Vamos a construir nuestra línea defensiva aquí. La gente en los discos voladores de arriba aterrizará en las calles laterales.
Déjenme a mí la carretera principal. Las bestias estaban en la carretera principal. A pesar de que parecían perros grandes, sus ojos estaban llenos de una inteligencia infernal, y en vez de babear, las llamas se filtraban en sus fauces. Habían 15 de estos perros infernales. La que estaba de pie delante de ellos era Lacus, que se apoderó de su espada demoníaca Kilineigram con ambas manos. Ustedes pequeños demonios, no se atrevan a subestimarme. Con una oración de sus labios al dios del agua, Lacus perforó el salto del perro infernal a la mitad con un solo ataque. Las espadas flotantes que la rodeaban actuaban como sus escudos, bloqueando los ataques de los perros infernales hacia sus flancos. Ella pateó lejos a otro que le estaba mordiendo los tobillos. Lacus estaba manejando a 6 perros infernales por sí misma, mientras que el resto de los perros pasó a atacar a los otros aventureros. Los más débiles se encargaban de uno a la vez, mientras que los más fuertes se encargaban de varios perros infernales. De esta manera, ellos reducían los números que los enfrentaban. Por el momento, Lacus había matado a 6 de ellos. Los demás también lo hicieron bien. ¿Atiendan a los heridos? No hay problema, Lacus-san. Por supuesto, no habían conseguido ser intocables, pero sus lesiones no eran graves. Teniendo en cuenta que tenían que conservar su maná, fue un comienzo bastante favorable. La gente en los lados, lo diré otra vez. Anticipen 50 metros y encárguense de ellos. El grito para avanzar se hizo eco en ambos lados. Sosteniendo su espada, Lacus se dirigió al enemigo de esa manera. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Noveno mes, día 5, 2 y 41. 3 hombres corrían por los oscuros y estrechos callejones. Nadie más estaba allí con ellos. Esos 3 hombres eran Climb, Brain, y el ex bandido de rango Richalcum, que los había acompañado durante su ataque contra la base de Zero. Los aventureros que trabajaban para el Marqués Raven estaban patrullando las calles de la capital con el fin de perseguir a los demonios que irrumpieran a través de la línea de contención. Climb logró obtener los servicios del bandido solo porque, según el Marqués Raven, el mismo bandido le había pedido salir para ayudar a Climb. Él hizo eso para pagar la bondad que Climb le había mostrado al bloquear el ataque que Zero le había hecho, y también por haberlo curado. Además, Raven quería devolver el favor que le debía a Arenar. Gracias a la elección del bandido en las rutas, no se encontraron con un solo demonio hasta el momento. Incluso los dos no habrían logrado llegar hasta aquí sin él, aunque tenían cierta confianza para enfrentar a los demonios que dependen exclusivamente de la fuerza y la velocidad, se habían preparado por si se presentara algún demonio que pueda utilizar habilidades especiales. Teniendo en cuenta que su equipo estaba formado, en su gran parte, por gente que vivía y moría por sus ideales, tendrían dificultades para defenderse de los ataques que no se basaran solo en la naturaleza física. Su amistad solo había sido breve, pero debido a eso, el bandido entendió que Climb y Brain eran muy deficientes en ese campo, y por eso, se había unido a este par de hombres claramente suicidas. Brain le dio las gracias en silencio, mientras corría agachado, para reducir el tamaño de su silueta. Poco a poco, el estilo de los edificios en los alrededores comenzó a cambiar, la cantidad de edificios no residenciales comenzaba a aumentar. Parecía que estaban cerca de su objetivo. Tengo que preguntar, ¿por qué nos dirigimos a los almacenes? Climb le respondió el bandido, que estaba inspeccionando su entorno. Renner-sama mencionó que si estaban acorralando a la gente y los llevaran presos, los demonios necesitarían un gran espacio para controlarlos y encarcelarlos a todos. Con eso en mente, sería más fácil separar a las familias y encerrarlos en varios lugares con grandes almacenes. Ya veo. Si las familias se dividen, las personas van a pensar que todos están siendo tomados como rehenes y estarían menos propensos a huir. Si ese es el caso, tenemos que darnos prisa. Bien. Incluso si regresáramos hacia atrás en nuestra ruta original, todavía necesitaríamos escoger un camino seguro. Gracias. Estamos contando con usted. No había nada más que hacer después del rescate. Mientras el bandido pensaba en cómo podían hacerlo allí afuera, una cosa se destacó como un asunto absolutamente importante, un camino seguro para retirarse. La elección de la ruta era crucial, sobre todo porque se iba a mover a mucha gente. Pero, ¿por cuánto tiempo durará esta racha de suerte? Brain se preguntó. Esta misión esencialmente le ordenaba morir a Climb. Desde el otro lado, estaban acorralando a los civiles, eso significaba que tenían un plan para ellos. A la vez, significaba que estarían observando de cerca. Y de acuerdo con lo que habían oído, el líder enemigo, Haldabaoth, es un ser que puede matar a un aventurero de rango adamantita en cuestión de segundos. Cualquier centinela que él colocara sería formidable. La atención del Brain se volvió hacia Climb, que estaba a su lado. Él llevaba su armadura blanca para que la gente sepa que es caballero de Arenar. En ese momento, él estaba acariciando su guantelete, o más bien,
el anillo que llevaba en el dedo anular por debajo del guante. El mismo Gazef le había dado ese anillo. Era algo que Gazef obtuvo de una antigua abuela que solía ser parte de Blue Rose. Según las leyendas, era un elemento muy raro nacido de la magia antigua, que podía aumentar los poderes de un guerrero más allá de sus límites. Debes regresar con vida. Brain recordó el rostro de Gazef mientras le decía eso a Climb. Gazef no había mostrado ninguna emoción en particular en ese momento. Sin ira, tristeza o desesperación. Gazef entendió que como un guerrero al servicio de un señor, finalmente llegaría el momento en que se le ordenara estar en una batalla que resultaría en su muerte. Sin embargo, con el fin de ayudar a Climb, sin estar presente físicamente, él le había prestado el anillo. Brain estaba siguiendo las señales de la mano del bandido, cuando de repente, sintió una presencia. Mirando hacia arriba, su línea de visión seguía un edificio. En ese instante, Brain sintió un impacto que pareció detener su corazón. En el borde del techo de un almacén cercano había, a juzgar por su estatura y tipo de cuerpo, una chica con el pelo largo y rubio. Llevaba un vestido de tela de un color blanco puro que había sido bordado primorosamente, y bajo el dobladillo, pudo ver que llevaba un par de zapatos de tacón alto y brillaban como diamantes. Combinado con su gran variedad extravagante de anillos, joyas y otros collares, le hacía pensar a uno que ella era la hija de algún noble, o una rica heredera de algún tipo. Su hermosa figura, iluminada por el muro de fuego, contrastaba con su máscara de hueso blanco. Sin embargo, su misticismo no disminuyó en lo más mínimo. Y en contraste con el aspecto llamativo, su presencia era demasiado tenue, como si fuera un fantasma en un mundo sobresaturado. Su ropa y el color de su pelo eran completamente diferentes a partir de ese entonces. En ese momento, ella podría haber dicho que había nacido de la noche, pero esta vez, parecía haber descendido de la luna. Aún así, no había duda de que era la misma persona. La imagen que Brain había cauterizado en su alma y en cada parte de su ser, la estaba mirando justo ahora. Él estaba seguro de ello. Bajo la máscara de la joven que estaba encima de él, estaba la cara de ese monstruo, Sayar Bloodfallen. Parecía que ella aún no se había dado cuenta de él, pero si era realmente ese mismo monstruo el que está de pie, delante de él, entonces no importa lo lejos que estuvieran, ellos estarían muertos en un instante si ella los descubriera. ¿Había una manera en la que puedan huir sin ser detectados? No había ninguna. Cuando Brain se dio cuenta de eso, se sintió como si estuviera poniendo su pie en el hielo agrietado. De pronto, fue consciente del sudor desagradable que supuraba de sus poros. Brain les hizo una señal a Climb y al bandido, lo que indicaba que tenía algo que decir. Sintiendo que Brain había descubierto algo, los dos se detuvieron y mantuvieron sus respiraciones. ¿Ahora qué? ¿Qué puedo hacer para salir de esta? Si luchamos contra ella, de hecho que seríamos asesinados. Incluso si tratáramos de correr, seríamos perseguidos y asesinados de todos modos. En ese entonces yo usé un túnel de escape, pero aquí no hay ninguno. ¿Por qué ella está aquí? ¿Estará buscándome? Brain sonrió amargamente con ese último pensamiento. Si ese fuera el caso, entonces solo había una solución para este problema. Climb-kun, voy a ir a ganarles algo de tiempo. Úsenlo para huir. Después de eso, Brain miró al bandido, e inclinó su cabeza. Se lo encargo a usted. Sin perder tiempo en pensarlo bien, Brain inmediatamente saltó hacia el edificio donde estaba Sayar, izándose a sí mismo con un solo movimiento. A pesar de que no tenía las habilidades de un ladrón para escalar, el edificio tenía solo 2 pisos de altura, y la fuerza del brazo de un guerrero fácilmente puede escalarlo. En el techo, Sayar estaba en el lugar donde Brain la vio por primera vez. El corazón de Brain latía poderosamente. Estaba asustado, aterrorizado más allá de la capacidad del pensamiento racional. Los recuerdos de su desesperada huida reaparecieron en su mente. A pesar de ello, fue capaz de reunir el valor para mirarla de frente. ¿Te pasa algo? La voz helada de la mujer lo había llamado, sonó ligeramente amortiguada por la máscara que llevaba. ¿No me reconoce? ¿Qué es esto? Una especie de juego. El mejor curso de acción debe ser el fingir no saber nada de ella y observar sus respuestas. Con eso en mente, Brain levantó su voz y le respondió: estoy aquí porque vi a una mujer extraña en una azotea. ¿Qué estás haciendo en la capital? ¿Y por qué tengo que responderte? Tal vez me podrías decir qué es lo que un ser humano está haciendo en esta área. ¿Eres el único que se ha infiltrado hasta aquí? El latido de su corazón se aceleró y aumentó de intensidad. A pesar de que no tenía ni idea de dónde estaba Climb, sabía que no podía dejar que sus ojos se apartaran de ella. Con el fin de confundirla, levantó su voz y continuó hablando. ¿Estás buscando a alguien más? ¿No es a mí? ¿Y por qué yo iba a buscarte en particular? Esta es la segunda vez que nuestros caminos se cruzan. Desde el principio,
he sido incapaz de olvidar tu hermoso rostro. Saltear alargó su mano y se acarició suavemente la máscara. Quizás te equivocaste de persona. Brain estaba perdido en sus palabras. Quería preguntarle si él había conseguido a la persona correcta, pero inmediatamente abandonó esa idea. Era ella. No podía haber otra. Por lo que ella está diciendo, ¿no pude haberla molestado ni siquiera para que recuerde a una hormiga insignificante? Si ella no lo estaba provocando, en ese caso, Saltear realmente no lo recordaba, entonces, eso quiere decir que no tiene ni el más mínimo interés en él. Para un ser abrumadoramente poderoso como Saltear, esa no era arrogancia o sobreestimar sus habilidades. No, mis disculpas. Tal vez, quizás. Sí, esta es la primera vez que nos vemos, de verdad. Bueno, incluso si lo entiendes ahora, eso no hace ninguna diferencia. Tal vez sería más seguro si simplemente te mato. ¿Deseas vivir? ¿O morir? Si te arrodillas ante mí y lames mis zapatos, podrías complacerme lo suficiente para que cambie de opinión. Lo siento, pero creo que paso de eso. Brain se aferró a su espada, haciendo una postura que ralentizaba su respiración. La técnica que iba a utilizar era, por supuesto, Phil. No había necesidad de decirlo, sin embargo, Brain sabía que eso era inútil contra Saltear. La atónita Saltear negaba suavemente con su cabeza. Se ve que no entiendes la diferencia de fuerza entre nosotros, ¿o sí? Qué molesto. En realidad, lo entiendo. Brain pensó mientras la miraba. Saltear lo asustaba tan terriblemente que él quería vomitar. Todo eso lo entendía. Pero sabiendo esto, ¿por qué aún no había huido? La esquina de su boca se movió al pensar en esa pregunta. Si su corazón fuese un lago, entonces estaría perfectamente quieto y tranquilo. Incluso estando al frente de un ser que le daba ganas de huir a toda costa, se las arregló para mantener su compostura. Esa serenidad era bastante desconcertante. Saltear acecho de nuevo hacia adelante. Era como una repetición de la última vez, y seguramente el resultado sería la derrota total de Brain. La suma total del trabajo de su vida, su esfuerzo, dedicación y sueños, serían destrozados con la facilidad desdeñosa de un niño que rompe un juguete. Eso es correcto. Así es como debe ser. Estaba aterrorizado. Hasta ahora, él había atravesado incontables batallas, apostando su vida con el borde de su espada. De repente, admitir su miedo a la muerte ya sería muy embarazoso. Esta batalla se sentía como si él se estuviera lanzándose a sí mismo hacia un precipicio. Incluso si pudiera reunir la determinación para morir en batalla, no podría prepararse para cometer suicidio. La cuestión era, que el sentimiento del despreciable terror que había estado llevando con él, desde la guarida de los bandidos hasta todo el camino hacia la capital, estaba misteriosamente ausente. Brain recordó la espalda de aquel joven. Ese era un joven que era mucho, mucho más débil que él. Pero se mantuvo firme incluso en medio de un torrente rugido de intento de asesinato, a pesar de que su cuerpo temblaba como gelatina. Y entonces, Brain sonrió. El anciano había dicho que a veces los seres humanos pueden mostrar un poder inesperado, pero Brain sabía que eso era imposible para él. Él no era como ese joven, que daría todo lo que tiene para la princesa a la cual sirve, y tampoco era como Gasef, que podía ofrecer su cuerpo y su vida por el rey y su país. Los dos podrían hacerlo, pero él no. Brain era un hombre egoísta que solo podía pensar en hacer lo que él deseaba, incluso si ese es el caso. Tal vez así es como yo hago las cosas que ellos hacen, dándoles tiempo para que huyan. Tomando un paso a la vez, Saltear levantó su dedo meñique izquierdo, acercándose a un ritmo anormalmente lento. Era porque sus percepciones aumentadas hacían parecer como si el tiempo se hubiera ralentizado para todos, pero no para él, o era porque Saltear realmente se movía así de lento, para prolongar su miedo. Se sentía como si los dos fueran el caso. Brain sonrió tristemente. Bueno, así es justo como es ella. A pesar de que solo se habían reunido por unos minutos, Brain sentía como si él la entendiera a ella más que a cualquier otra mujer que había conocido. 2 pasos más, 2 pasos antes de que ella entrara en el rango de mi espada. Él quería correr, pero más que eso, no quería dejar de lado el arma en sus manos. Toda su vida se la había pasado sosteniendo una espada. Tal vez era conveniente terminar de la misma manera. Brain encontró su respuesta. Con eso en mente, él siguió la silueta de Saltear con sus ojos. Vivir por la espada. Morir por la espada. En ese momento, la mente de Brain se despejó. El enemigo era una existencia lejana, y sus pensamientos se agudizaban en el filo de su espada. Brain iba a utilizar Instant Flash. Era un arte marcial que ningún oponente humano puede detectar, y mucho menos defenderse. Aún así, él no podía tocar al monstruo delante de él, ni siquiera si juntaba las técnicas Instant Flash y Phil.
En ese nivel, su oponente aún podía detener su ataque entre sus dedos. Por lo tanto, Brain añadió una técnica más a su conjunto de ataques. El rostro de Gazef Stronov se elevó ante sus ojos. Si no fuera por él, nunca habría terminado aquí. Brain había pensado de esa manera al principio, pero después de sus diversos encuentros en la capital, cambió de opinión. Brain ahora no sentía nada más que camaradería hacia su mayor némesis, no, su rival. Había aceptado que iba a morir aquí y ahora, tal vez sea demasiado tarde, pero te agradezco, mi mayor enemigo, y mi más querido amigo. Con eso, su corazón volvió a la calma. Sin confusión, se permitió ir adelante. Incluso la vergüenza de su pasado se había desvanecido. ¡Ah! Brain gritó como una especie de extraño pájaro. El grito vino de lo más profundo de su alma, la realización de todo el poder en su ser. Brain ejecutó, Instant Flash, a una increíble alta velocidad, apuntando en base a la información obtenida por el uso de su fil. Pero no se detuvo ahí, desde su Instant Flash, continuó con otro movimiento. Ese movimiento era 4 golpes simultáneos de su espada. Esa era la técnica de Gazef Stronov, el mismo que había derrotado a Brain Unglaus en el torneo de artes marciales donde lucharon por primera vez. Era un movimiento que Brain había admirado, incluso se dijo a sí mismo que solo lo estaba aprendiendo e imitando con el fin de comprender plenamente a su oponente. Era una técnica con la que él había sellado lejos su odio y su resentimiento, pero ahora, en ese momento, libre de toda duda de sí mismo y de restricciones, Brain lo utilizó sin dudarlo. Fourfold Slash of Light. En verdad, el Fourfold Slash of Light tenía una debilidad enorme. La ejecución de 4 ataques simultáneos colocaría una carga enorme en el cuerpo, y haría que los ataques se dispersen en distintas direcciones. Debido a la baja precisión de esa técnica, incluso su creador, Gazef, solo lo usaba cuando estaba rodeado por varios oponentes. Aunque el Fourfold Slash of Light no hacía tantos ataques como el Sixfold Slash of Light, era más fácil de dirigir todos los ataques hacia un mismo oponente. Aún así, conseguir que todos ellos conectaran era muy poco probable. Ese ataque salvaje no debería ser capaz de golpear a Saldear Bloodfallen. Brain tenía muy claro eso, pero Brain poseía un arte marcial que Gazef no tenía. Era una técnica de apoyo que proporciona una increíble activación dentro de su radio, Phil. Las 4 grandes oscilaciones se corrigieron en pleno vuelo por la precisión sobrehumana de Phil, siguiendo el camino que Brain había visualizado para ellos. Los 4 ataques golpearon su destino con total exactitud a una supervelocidad. Incluso un héroe, que había superado a todos los demás seres humanos, habría tenido problemas para bloquear ese ataque. Los mortales, forjados de débiles músculos y huesos, incluso no serían capaces de reunir la resistencia para defenderse en contra de tal ataque. Este era un ataque que había trascendido el ámbito de la capacidad mortal, pero Saldear Bloodfallen estaba muy por encima de la misma humanidad, parada en una liga propia de ella en la que nadie podía tener la esperanza de superar. Para alguien como Saldear, esos 4 ataques simultáneos eran poco más que un caracol tomando un paseo en el sol. Saltear se burlaba de él mientras que su mano izquierda se movía más rápido que la visión de un ojo. Un sonido de choque metálico resonó a través del aire en la noche. Lo que había sucedido era que la detención simultánea de los 4 ataques se había mezclado en un solo sonido. Los 4 golpes fueron repelidos, dejándola intacta. Saltear se encogió de hombros, riéndose bajo su máscara. Esa risa no estaba dirigida hacia el guerrero tonto delante de sus ojos, más bien era para ella misma, por haber jugado con él hasta este momento. Pero entonces, en el siguiente momento, los ojos de Saldear se desviaron. Ahora mismo, si alguien convirtiera sus habilidades en datos y los comparara, sin duda estaría animado por Brain. Fue un milagro, como el sol naciente desde el oeste, un espectáculo que llenaría a las personas con admiración y respeto. Ante sus ojos, la uña de su dedo meñique izquierdo había sido acortada. Era un pequeño error de al menos 1 centímetro de longitud. Saldear consideró la situación actual. El lugar que había sido cortado era el mismo que había utilizado para repeler todos los ataques de Brain. Ahora que lo pienso, esos 4 ataques fueron ejecutados en 2 pares, un para arriba y otro abajo. Los 2 pares de ataques se habían cruzado en el lugar donde Saldear los había interceptado. ¿Estabas apuntando tus ataques solo para esto? Ajajaja. De repente, el hombre frente a ella comenzó a reír. ¿Está loco?, Saldear se preguntó. Pero él no se sentía de esa manera. Lo más probable es que se estaba riendo de todo corazón, por el hecho de habérselas arreglado para cortarle la punta de su uña. Aún así, ella no entendía. ¿Y que si se las arregló para hacerlo? Las uñas y los dientes de Saldear son armas naturales, por lo que usar técnicas especializadas con armas de destrucción para cortarlas, es técnicamente posible. Sin embargo,
Ellos simplemente vuelven a crecer con la aplicación de magia curativa, y en comparación con las armas fabricadas de una clase similar, son mucho más resistentes al daño. No están en el mismo nivel que las armas mágicas de clase divina como el Split Lance. Como tal, Saltear no podía entender la razón de la risa de ese hombre. Cortar un fragmento de su uña no cambiaría nada. Saltear miró a los otros 4 dedos de su mano izquierda. Incluso si la uña de su dedo meñique se cortara un poco, todavía sería suficiente para romper un cuerpo humano en pedazos. Así que, cortar mi uña significa que pasaste, ¿no? Los ojos de aquel hombre se dieron la vuelta, y su júbilo se intensificó. Te estoy muy agradecido por tal alabanza. Mi espada. Mi vida no acabará en vano después de todo. Al final, me las arreglé para hacer algunos progresos hacia la cima. Sin embargo, eso no había sido una alabanza. Saltear estaba burlándose de él. Aún así, Saltear se dio cuenta de que los sentimientos de aquel hombre eran sinceros. En otras palabras, él en verdad estaba regocijándose por haber sido capaz de cortarle una uña. ¿Tiene algunos tornillos sueltos? Ahora que lo pensaba, él había escupido un montón de basura cuando tuvieron su primer encuentro. En definitiva, eso la hizo sentir incómoda, así que lo mejor para ella era matarlo rápidamente. Con eso en mente, Saltear se adelantó y la llamada de Demir para la batalla le llegó. Saltear sabía lo que eso significaba. Despistándose sí misma, miró a la distancia, pero no pudo sentir ni una presencia. ¿Será el efecto del anillo del maestro? Uno de los anillos que llevaba Ins podía ocultarlo por completo de todo tipo de adivinación mágica. Normalmente se emitía a todos los guardianes, pero también podía ocultar la presencia del gobernador de la gran tumba de Nazarik. Con un sentimiento de pesar, por no ser capaz de sentir su amo, Saltear volvió su cabeza hacia atrás, y se encontró con que el humano, con un tornillo suelto en su cabeza, había desaparecido. Me olvidé por completo de aquel extraño hombre. Después de un rápido vistazo a su alrededor, Saltear descubrió que aquel hombre le había dado la espalda, y estaba ocupado saltando hacia un callejón. Él debió haber hecho su movimiento mientras ella estaba distraída. No hay forma de que un simple mortal pueda escapar ileso de mí. Si ella usara la magia para frenar el flujo del tiempo, podía atraparlo antes de que pise el suelo. Sin dudarlo, Saltear lanzó su hechizo. Time Accelerator. El aire se puso espeso y viscoso, así que Saltear se movió a través de él a una increíble velocidad, dirigiéndose hacia el lugar donde Brain aterrizaría. Mientras ella descendía, observaba la postura de Brain, que estaba saltando hacia abajo con una lentitud helada. Aunque Saltear no podía dañarlo directamente mientras que el hechizo aún estuviera en efecto, todavía podía establecer una emboscada y hacer otros preparativos. Bien. Abriré mis brazos para recibirlo a medida que cae. Seguramente un ser humano como él se alegrará de ser abrazado por una belleza como yo. La esquina de la boca de Saltear se arqueó hacia arriba al pensar en la expresión que ella podría ver en su rostro. Cuando Saltear aterrizó en el suelo, justo antes de que terminara el hechizo, sintió una presencia acercándose. ¿Qué es esto? Era un joven hombre en una armadura de plata de color blanco puro con un bandido, que estaba buscando a un compañero. Brain aterrizó en el callejón y miró hacia atrás. Saltear ya no se encontraba allí. ¿No me está persiguiendo? No, eso no está bien. ¿Y si ella quiere que yo la lleve hacia los otros, como lo hizo la última vez? Brain no había planeado ir en un principio. Él pensó que sería más fácil ganar tiempo para que Climb y el bandido puedan escapar a la parte inferior del terreno. Cada acción de Brain fue hecho para permitir que Climb escape. Fue por eso que él hizo todo ese espectáculo, para que ellos se alejaran. Mientras Brain corría, descubrió algo que no debería haber pasado. Ese algo era Climb y el bandido, que se aproximaban a él, como pudieron. La mente de Brain se llenó de una intensa ira y de frustración. Su rostro se distorsionaba por la ira. Brain arremetió contra los dos, los agarró por el cuello y siguió corriendo. Hacer eso obviamente lo hacía más lento en vez de simplemente correr por sí mismo, pero Brain no se calmó lo suficiente al haber considerado eso. Después de haber recorrido cierta distancia, y de comprobar en varias ocasiones detrás de él para asegurarse de que Saltear no los haya alcanzado, estrelló a Climb contra una pared cercana. Debido a que Brain no pensó en controlar su fuerza, Climb prácticamente rebotó contra él. ¿Por qué? ¿Por qué no te alejaste? Aunque sus emociones estaban a punto de rebosar, Brain aún tenía suficiente presencia de ánimo para mantenerse de gritar en voz alta. Eso era. Brain agarró a Climb de nuevo. ¿Eso era qué? ¿Estuviste preocupado por mí? Les dije claramente a los dos que escapen. Espera, no sé lo que está pasando, pero en ese momento, tú solo dijiste algunas cosas y te fuiste corriendo. La culpa no es solo de Climb-kun. Después de escuchar las palabras del bandido, Brain empezó a calmarse.
Era cierto que él no les había explicado nada. Se obligó a respirar profundamente. Perdóname, Climb-kun. Parece que me puse un poco loco. Ah, no, usted también debe perdonarme, por no prestar atención a sus palabras. No, yo soy el único culpable, y en verdad lo siento. Las cosas simplemente sucedieron. Hey, Unglau-san, ¿qué pasó? Sé que no nos hemos conocido mucho el uno al otro, pero hace un momento, parecías una persona completamente diferente, como un novato que acaba de agarrar una espada por primera vez. Detenernos aquí es muy peligroso. Te lo diré una vez que nos movamos. Digamos que me encontré con un monstruo que le puede dar a Seba-san una buena pelea. Los tres se movían con cautela. Podía haber sido pura suerte de que no se hayan encontrado con los subordinados de Haldaod mientras huían, pero contar con la suerte para seguir, solo puede terminar mal. Entonces, estás ileso, por lo que debe haber sido una completa victoria, ¿correcto? Oh, no, ¿resolviste la batalla solo con palabras? No es así. Fue con la espada. Le corté su uña. Brain se llenó de alegría cuando lo dijo. No había error al respecto, el Brain Unglaus le cortó la uña al monstruo Sayar Bloodfallen. Le corté su uña, repitió Brain. Él estaba haciendo todo lo posible para controlar la desbordante alegría que brotaba desde el fondo de su corazón, aún así, estaba prácticamente temblando de la emoción. Ya veo. ¿Cortarle la uña de su dedo? Supongo que hacer eso con una espada es bastante impresionante. El ladrón negó con su cabeza y temblaba ligeramente. Esa uña le pertenecía a alguien que puede rivalizar con Seba-sama. ¿No crees que ya debe ser muy fuerte? ¿Es así? Como era de esperarse de Brain Unglaus. Brain luchaba para contener su entusiasmo juvenil al recibir esa lluvia de elogios. Sacudió su cabeza para sacar esas tontas ideas de él. Climb-kun, no, Climb. Después de ver a Seba-sama, ya lo debes saber, ¿no? Hay gente más fuerte que yo por todas partes. Incluso alguien como Momon, el guerrero oscuro, probablemente también ha alcanzado el nivel de Seba-sama. Así que ten esto en mente, cuando te digo que corras, corre. Incluso si intentas ayudar, solo acabarás metiéndote en el camino. Por favor, prométemelo, la próxima vez, no cuestionarás lo que te diga y solo lo harás. Yo entiendo, está bien. Estás al servicio de la princesa, ¿verdad? Por eso, pudiste soportar la intención de matar de Seba-sama, ¿no? Entonces asegúrate de mantener tus prioridades en orden. Brain le palmeó a Climb en su hombro, y volvió a mirar a la dirección en la que habían huido. ¿Por qué? Porque aún no me persigue. ¿Hay alguna otra razón? Después de todo, no esperaba que ella apareciera aquí. ¿Podría ser, la razón es por el distrito de almacenes? Brain recordó las palabras de Elenar. ¿Podría ser que ella estaba buscando el mismo elemento que Haldabaoth? Si ese es el caso, ¿no sería uno de los agentes de Haldabaoth? Desde que apareció un monstruo como Saltear, lo único sensato sería abandonar la misión y huir de inmediato, pero Climb será capaz de hacer eso. Puesto que él ya ha escuchado las palabras de Brain, probablemente le hará caso y escapará. Eso realmente es algo bueno. Obviamente, es bueno estar preocupado por la seguridad de Climb, pero la gente a veces escoge poner en peligro su vida por el bien de algo más, y el ser ordenado por Renar para estar en esta misión suicida era tal ocasión. Brain no sabía qué tipo de vida tuvo Climb antes de que él se ganara su nombre, ni cómo le había servido a la princesa de oro después de eso. Aún así, Brain no pensó que sería prudente no interferir innecesariamente con la determinación de Climb para que lleve a cabo las órdenes de Renar. Brain apartó al bandido hacia afuera, y habló con él después de asegurarse de que Climb no pueda verlos o escucharlos. Hey, ¿crees que fue una buena idea traer a Climb aquí? ¿No sería mejor asegurarse de que se vaya a su casa a salvo, en vez de completar la misión? Eres un gran viejo blandengue, ¿no? Basta con esas tonterías. Y teniendo en cuenta que fuiste tú el que se ofreció para hacer el soporte de emergencia para esta misión suicida, creo que eres el blandengue más grande. El ladrón sonrió nerviosamente, y luego, miró al joven confundido que estaba frente a ellos. Como lo pongo, ver a un chico como él luchar tan duro, me hizo recordar los días cuando aún era joven, aunque solo por un instante. Creo que también entiendo cómo te sientes al respecto. Aún así, los ojos del bandido brillaban con una convicción nítida y brillante. Es el camino que él ha elegido. ¿No tenemos derecho a obligarlo para que se aparte de él? Brain suspiró. También estoy interesado en ese mocoso. No estoy bastante seguro de lo que él siente por la princesa, juzgando por la mirada en sus ojos y la forma en que reacciona cuando se pone en peligro. Un niño del infierno, ¿no es así? Él es honesto y temerario. Es por eso que, parece un ladrón que ha puesto sus ojos en el tesoro más valioso del reino. Eso es correcto.
Él aún podría morir, pero al menos tendrá que elegirlo. Con eso, Brain se decidió. Entonces, vamos a conseguir un movimiento mejor. No sé cuándo Satyar dará con nosotros. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.